Julita y yo provenimos de un hogar sumamente pobre, donde éramos muchos de familia. Julita tenía muchos hermanos, perdió 7 hermanos. Yo tuve 10 hermanos, perdí 4. Vivimos pobreza extrema. Julita vivía en un campo bien alto, yo vivía en una montaña bien alta. Para ir a la escuela yo vivía en la montaña Santa Elena, en mi casa no había carro. El único medio de transportación era la yegua de mi papá y yo no me iba a montar. Tampoco él me iba a llevar en la yegua a la escuela, mi papá que en paz descanse. Así que todos los días yo iba a pie desde la montaña Santa Elena hasta la escuela Juan Bejenque. Incluso cuando comencé a trabajar en el colegio Dr. Roque Díaz Tizol, que fue la persona que me dio la primera oportunidad como educadora, yo bajaba de la montaña Santa Elena con mi bulto a dar clases al colegio. Caminando, porque mi esposo entraba a trabajar temprano y por las tardes salía muy tarde, así que nuevamente a caminar desde el colegio hasta la montaña Santa Elena. Pero así también hice todo mi proceso de bachillerato, de la montaña al pueblo, del pueblo a tomar guagua en Humacao, luego llegar a Río Piedras y así sucesivamente. Como dije, Julita quiso desde pequeña ser maestra. Yo quise ser maestra. Yo estaba bien decidida, bien definida. Cuando yo fui a primer grado por primera vez y me preguntaron qué yo quería hacer cuando fuera grande, yo dije maestra. En ese momento, en primero, segundo y tercero, yo no sabía de qué materia yo quería ser maestra. Cuando yo llegué a cuarto grado, y todos mis maestros, yo no me puedo quejar, han sido excelentes, y mis profesores universitarios, todos excelentes. Yo he sido afortunada. Cuando llegué a cuarto grado, yo entré al salón de la señora Carmen Minerva Burgos, que en paz descanse. Y ella fue mi maestra en cuarto, quinto y sexto grado. Y en cuarto grado, mi maestra era tan osada que nos dio a leer aparte a unos, no fue a todo el mundo, aparte de El final de Norma, que ya esa novela no se lee hace muchos años y se debería rescatar, nos dio a leer La carreta de René Márquez en cuarto grado. Porque es que mi maestra tenía una visión espectacular. Ella sabía qué estudiantes amaban el proceso de lectura y podían adentrarse en otras lecturas. Un poquito difícil, cuesta arriba, pero mi maestra nos enseñó todo lo que tenía que enseñarnos. Fue mi maestra en quinto, fue mi maestra en sexto, y en el mismo cuarto grado yo dije, quiero ser maestra de español. Me definí maestra en español. Así que, aparte de eso, a mí me encanta lo que es leer, a mí me encanta lo que es escribir, y Julita amó la lectura. Cuando ella estuvo en La Habana, no tuvo mucha oportunidad de poder desarrollar su línea poética, pero si a algo maravilloso ella se dedicó fue a leer, y leyó sobre muchas cosas. Y una de las cosas que más a ella le gustaba leer era sobre biografías de personas importantes. Y ella tenía muchos libros. Cuando ella salió de Cuba en el 42, ella estuvo en Cuba desde 1940 a 1942, una de las cosas que ella lamentó fue no poderse llevar todos sus libros. Y eso está en sus cartas, en las cartas que ella dirigió a su hermana Consuelo. Ustedes las pueden leer en el libro titulado Cartas a Consuelo, de Editorial Foro. Así que, aparte de eso, el hecho de que amo el campo, Juli amó el campo, la naturaleza, la educación, ese deseo por aprender cada día más, por estudiar. Yo tengo un doctorado, he estudiado mucho, tengo 50 años. El que hizo las cuentas cuando dijeron la fecha de mi nacimiento, saben que tengo 50 años. Y he estudiado mucho, pero quiero seguir estudiando.
Lo que pasa es que mi familia me dice, ya, no más, por favor ya no sigan más. Pero cuando Julia estuvo en Cuba, ella se matriculó en la Universidad de La Habana. Y ella estaba estudiando varias cosas a la vez. Incluso ella quería ser licenciada. Y uno de sus sueños era montar un bufete de abogadas con su hermana Consuelo, quien se convirtió en abogada, aparte de haber sido maestra. Así que esa sed por seguir conociendo, por seguir aprendiendo, lo compartimos. Yo creo que esas son algunas de las cosas. De hecho, no puedo dejar a un lado. Mi papá fue agricultor, a mucha honra, trabajador de la caña. Hace 8 meses falleció y nos dejó un legado bien grande, bien grande. El papá de Julita también fue un agricultor. Mi mamá, ama de casa, una mujer espectacular, maestra de la vida, mi maestra. La mamá de Julita fue su maestra de la vida, fue su maestra, una mujer espectacular. Una mujer que iba a pie desde el barrio Santa Cruz hasta el pueblo a vender guineos para tener dinero y poder comprar lo que Julita necesitaba para la escuela. Así que esas son algunas de las cosas que compartimos Julia y yo. Nosotros sabemos un comentario. Más que nada para insistir en que la influencia que ejercen los maestros en sus estudiantes. Escuchando aquí a Obdulia, que su maestra Carmen Minerva influyó tanto en ella que discutió con sus estudiantes en 4º grado y la cejera. También y la cejera. Cuando siendo Obdulia, y eso escuchándola aquí ahora, recuerdo este dato que voy a dar aquí. Obdulia era maestra de mi nieta Ivana Patricia, ella fue el motor para yo establecer el colegio, cuando nace Ivana. Obdulia es maestra de Ivana, y en 5º grado, ella dramatizó con esos niños en 5º grado Tejazo, que es un libro, el Josco de Tejazo, que se usa en la escuela superior, ya no se lee, desgraciadamente. Ivana hizo el papel de Nicho Marcelo en esa obra. Así que tu maestra de cuarto influyó lo suficiente en ti para que yo, tu maestra, hiciera la práctica de estudiar las obras literarias con los niños. Algo que desgraciadamente, vuelvo a repetir, no se hace. Ay, Dios mío. Y yo respeto la educación pública y privada. Hay que decirle a ambas usted y tenga. Pero yo siento el orgullo de decir que yo soy estudiante de escuela pública. Y respeto ambos sistemas. Me formé en la escuela pública, estudié en la universidad pública, luego de eso hago mi maestría en una universidad privada, el doctorado en una universidad privada, trabajo como maestra en una institución privada, ahora doy clases en universidades privadas, pero me siento muy orgullosa de decir que yo soy estudiante que procede de escuelas públicas del país. Y como dije, fui afortunada. Yo estuve en las mejores escuelas, Juan Bejeque, Rosa Costa Valdivieso y Teodoro Aguilar Mora. Y ahí estuve en todas las materias, en todas. Es que no me puedo quejar de ninguno. Y si me quejo, soy malagradecida. Todos mis maestros fueron excelentes. Todos, todos. Y los maestros de español, ni se diga. Así que muy orgullosa de eso. Gracias. Gracias. Entendemos que ya tú estableciste el paralelismo, pero cuando miramos, pues tú te has, tu doctorado ha sido de todo lo que es la vida de Julia de Burgos, que sabemos que tuvo muchas situaciones altas y bajas, como periodista y como un montón de cosas, pero yo vuelvo al inicio. ¿Por qué tus libros se inspiran en la niñez? Bueno, el primero se inspira en la niñez, porque
Como maestra de español, cada vez que yo iba a estudiar a Julia de Burgos, cuando se supone que Julia de Burgos hubiese sido una persona bien conocida en los currículos de español, y preguntaba a los estudiantes qué conocimiento tenían respecto a Julia de Burgos, era prácticamente nulo o te decían lo que habían escuchado. Y me van a disculpar lo que voy a expresar en este momento. Que ella bebía mucho alcohol. Cuando yo trabajo la tesis doctoral, cuando yo entro al centro, yo sabía que quería trabajar a Julia de Burgos. Y en sus inicios pensé en la poesía, pero dije, no, Julia ha sido bien trabajada y estudiada en cuanto a su poesía. Tiene que haber algo más de Julia que no se haya estudiado con amplitud. Así que me topo con su obra social y política. Recuerdo al doctor Miguel Fornería, aquel curso sobre Julia de Burgos, que él fue el que me llevó prácticamente a definir lo que fue mi tema de disertación doctoral. Sabía que quería trabajar la obra social y política, pero la obra social y política se ve en la poesía. Pero yo decía, tiene que verse en otro sitio. Sigo estudiando, sigo buscando muchas fuentes de referencia y me topo con algunos estudiosos que mencionan que Julia de Burgos fue periodista y que trabajó para pueblos hispanos en Nueva York. El periódico que fundó Juan Antonio Correteri, que tan solo tuvo un año de duración por la persecución y el carpeteo que realizó el FBI. No solamente al periódico, sino también a Julia de Burgos. Así que me topo con todo esto y digo, esto es lo que yo voy a trabajar. Voy a trabajar el periodismo literario. Primero era periodismo social y político, pero mi director de tesis, Elio La Torre, me llevó a que fuera periodismo literario. E inicio con eso. Ahí descubro muchas cosas. Y yo digo, espérate, esto yo lo voy a plasmar en un libro. Y en la medida que iba investigando, fui escribiendo el manuscrito del primer libro. Fui haciendo ese manuscrito. Y cansada de escuchar las respuestas de los estudiantes, yo dije, ese primer libro, que todavía está en pañales, yo lo quiero convertir en una trilogía. Y quiero comenzar desde los más pequeños hasta los más grandes. O sea, crear un libro que tenga el espacio para ser conocido por los más pequeños. Y me llamaron Julita, yo he tenido la oportunidad de trabajarlo con niños de kindergarten. Y yo no soy maestra de kindergarten. Fue una experiencia maravillosa, bien difícil, porque tú tienes que estar al nivel de esos niños. Pero resultó muy bien. Trabajé con niños de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, intermedia, superior y secundaria. Así que me enfoco en la niñez y creo el primer libro. Todavía tengo material para el próximo, así que espérate, ya trabajé la niñez, porque no trabajo la adolescencia, y así incluyo a ese público adolescente para que se interese por la vida de Julia. Tengo una pregunta para ti, Julia. Es que, ¿verdad? La comparación es muy obvia y realmente he aprendido a amarte en estos eventos que han estado haciendo Yabucoa, ¿verdad? El área cultural. Y una de las preguntas que tengo es que un ser humano tan extraordinario, Yabucoa ha dado mucha gente extraordinaria, gente que realmente se ha dedicado a la educación, que ha tenido el empuje y el conocimiento para lograr otras cosas. Yo pienso, ¿verdad?, que no conozco lo que Obdulia Báez va a hacer dentro de un tiempo, pero viendo tu trayectoria de trabajar con niños, adolescentes y jóvenes que están en un proceso de llegar a la adultez, ¿por qué entonces no crear algo poderoso en esta zona este, donde realmente nosotros, que ya hemos pasado de ser papás a ser abuelos, podamos tener gente que siga la trayectoria de don Roque Díaz Tisol, de Provi Scott, de toda esta gente que se ha levantado en Yabucoa y que realmente pueda llevar ese conocimiento no tan solo a quedarse en una historia, sino a ser perpetuado hasta generaciones de generaciones y generaciones.
En ese sentido, tú sabes que las conversaciones que hemos tenido allí en la oficina, hay unos pensamientos por ahí para ofrecer a los jóvenes de Yabucoa, y tú sabes que en nuestra oficina te hemos dicho que en el momento que quieras y tengas el tiempo para poder impactar a estos jóvenes, está disponible, y que es precisamente lo que expresa la pastora, que ella salió de ella, que ella quería hacer una cosa por la juventud de Yabucoa. Sí, hay una serie de proyectos, Eventos que están en pensamiento, y me he preparado para eso porque yo quiero tener una editorial en el área este, me preparé en cursos de empresarismo, pero todavía hay unas puertas que tocar, y entonces pues cuando se abran y si tengo la posibilidad, pues entonces se hace. También tengo mi interés en dar talleres de escritura creativa a los niños y a los adolescentes, pero las cosas tienen que ir poco a poco porque tengo mucho trabajo. Hoy mismo me presento a las 6:30 en el Colegio de Abogados y de Abogadas, donde vamos a estar hablando varios escritores con respecto a Julia de Burgos, y yo voy a hablar sobre su periodismo literario. Son muchas las actividades. No quiero dejar a un lado lo que es mi pasión es la educación. Yo soy profesora en el Humacao Community College y allí tengo varios cursos y me encanta lo que estoy haciendo en el Humacao Community College, así que cuando llegue el momento, entonces vamos a iniciar esos proyectos para que puedan impactar a todo Yabucoa. podemos pensar hasta una vez al mes y después seguimos. Claro. Lo importante es empezar. Pero vamos a ver. Aunque la mayoría de la gente me conoce, o los que no me conocen, Mario Vega. El nombre es mucho más largo. Hay unas cosas. A mí me encanta esto de cuando uno es pobre. Yo me crié aquí donde ustedes están, por aquí yo cogía descalzo, por aquí yo jugaba caña, cogía en vagón y nos bañábamos sin ropa en todos los charcos, haciendo maldades, pero con mucha disciplina, con unos padres, con una madre muy pendiente. Mi esposa, que fue también maestra del sistema público, nació en los últimos de Quebradilla. Y según me dicen las evaluaciones, tremenda maestra. Yo no sé si yo era buen maestro. Fui profesor aquí también con el sistema Ana Méndez, 23 años, profesor conferenciante. Aunque era de escuela superior, terminé con los que iban para preescolar y me encantó. Claro, tengo que mencionar que no sé si es vivo o muerto, que en la maestría, y soy del sistema público hasta la maestría, tuve un profesor que al principio yo no quería coger clase con él, que mucho aprendí, el profesor Ángel Luis Ortiz, el doctor Ángel Luis, sí, que mucho aprendí con él, y sé que confiaba en lo que yo hacía. El sistema público, buenísimo, y creo en él, y toda mi familia es del sistema público. Pero siempre tengo algo que criticar. Cuando yo estudiaba, nos llevaban libros, nos llevaban poemas, pero como que eran selectivos. Mencionaste a Juan Antonio, que yo vengo a conocerlo después de viejo, y por una cuestión política no se leía en la escuela. Yo lo leí con y un montón y ahora lo conozco. Y algo que no sabe mucha gente, Juan Antonio pasaba temporadas en Yabucoa, sí, dando serenata, que incluyó a mi papá ahí, que eran de esos que iban por todos visitando a las muchachas. Y algo bien importante es que lo único que he conocido de Julia de Burgos, Río Grande lo hizo. Julia es mucho más, y no nos han demostrado que Río Grande lo hizo, y muchos poetas. O sea, tú vienes a traernos algo sencillo. Ya mi nieto, que fue uno de los cantantes aquí, ya leyó ese libro, y yo creo en eso, que hay que saltar algo más allá. Recientemente, quisiera ustedes, vimos un documental en casa del Canal 6 sobre Julia de Burgos, la historia completa, algo diferente. El de Ivonne Belén. Sí, Julia toda en mí. Y tu labor, que te reconozco, es esa, que nos trae algo más allá de Río Grande lo hizo. Gracias. Wow. También mi propósito principal con la tesis es desmitificar
la figura de Julia y que aprendan a amarla. Porque independientemente de las situaciones difíciles por las cuales pasó, porque la historia las cuenta prácticamente todas, fue una mujer muy adelantada a su tiempo, una mujer con una visión bien a la vanguardia. Y que no la abandonó nunca. Y no abandonó, nunca. A ella la abandonaron, Correcto. incluyendo, incluyendo el mundo de la academia en Puerto Rico. Esa es la realidad. Buenos días. Buenos días. Yo no fui tu maestra. No, pero como compañera de trabajo y la maestra de mis hijos. Pero que eres la maestra de tus hijos. Los que me conocen, yo toda mi vida he sido maestra de matemáticas. Por lo general no sé por qué piensan que a los maestros de matemáticas no les gusta la lectura. Pero a mí me apasiona la lectura. Mi compañera Felicita Matos, como lo sabía, siempre que había feria del libro, me montaba en los viajes de los estudiantes. Y créeme que yo soy parte de esas personas que lamentablemente tengo que aceptar que lo que yo conocía era la parte negativa de Julia de Burgos. Yo aprendí muchísimo con la doctora Mayra Santos Febre en un conversatorio que le dio a nuestros estudiantes y yo estaba presente, a amar y a descubrir el ser maravilloso que lamentablemente posiblemente nuestra patria puertorriqueña, como ha hecho con muchos otros, como un Eugenio María de Hostos, por situaciones políticas que debemos dejar a un lado, porque lo que importa es el ser humano y lo que aporta a nuestra patria, a nuestra sociedad. Y después de eso, pues aprendí y te felicito por esta labor titánica que estás haciendo para que esta generación, que es muy difícil lograr que lean, y yo entiendo tu punto, que el valor del padre es fundamental, porque yo tengo un hijo que desde que era pequeñito, nuestros viajes preferidos eran a Borders. Y yo le decía a mi hijo siempre, a mí no me importa los libros que tú quieras comprar, yo te los voy a pagar. Porque yo sabía que ya yo tenía un estudiantado que no amaba la lectura. Y yo no quería que mi hijo viviera de esa manera. Y te digo que mi hijo hoy adulto, los viajes maravillosos que nos damos son a las librerías, a comprar libros, y ahora pues él lee en inglés porque se fue a vivir a los Estados Unidos y ese es su idioma de lectura, pero también lee en español. Así que yo te felicito a la doctora Mayra Santos Febre, felicito a Yolanda Arroyo Pizarro, que entiendo que mañana voy a estar hoy con ella. estás en un conversatorio con ella, por esa labor titánica, pero yo entiendo también que como bien hicieron nuestros maestros, incluso yo en mi salón de matemáticas le proyectaba a mis estudiantes que yo era apasionada de la lectura y le escribía nombres de libros maravillosos que ellos podían estudiar. Así que es una labor que tenemos los jóvenes. La única manera que posiblemente te ayuda a ti a viajar el mundo y a viajar en la vida es montarte en un libro. Es espectacular, así que muchas gracias. Orgullosa de que seas mi compañera de trabajo, de tus hijos fui maestra, de que seas una yabucoeña, y con mucha humildad, porque posiblemente en la posición en que tú te encuentras podrías estar por ahí vanagloriándote y no. Vas a las escuelas y le das tertulias a nuestros estudiantes y les explicas, eres una persona con toda la ley y te felicito. Gracias. Mariela Cruz, escritora puertorriqueña, ella es miembro importante de la Asociación Internacional de Poetas y Escritores, capítulo de Puerto Rico, y la llevé muchas veces a mi escuela, ¿verdad? Por eso es parte de lo que les voy a decir, cuando yo conocí a Obdulia, yo la vi tan humilde,
tan tranquila. Y yo decía, es escritora, está estudiando un doctorado, yo quiero conocerla más. Ella me invitó a su escuela para que los niños me entrevistaran, porque yo llevé varios libros. Y fue una de las experiencias más hermosas que yo he tenido como escritora, porque los niños me demostraron a mí las clases de maestros que tenían. Y esa motivación, esa alegría, ese entusiasmo por seguir aprendiendo, me indicaron a mí la clase de maestros que tenían, la clase de maestra que tenían. Y por otro lado, Julia de Burgos no es conocida en Puerto Rico, pero usted va a Santo Domingo. Y esos niños conocen la historia de Julia de Burgos. Los poetas en Santo Domingo conocen a Julia de Burgos a cabalidad. Eugenio María de Hostos es para ellos lo máximo. Entonces, ¿por qué razón en Puerto Rico, que somos la cuna de esos grandes seres humanos, no conocemos su historia? O sea, es algo que tenemos que abrir los ojos ante eso, y especialmente los maestros, pues son excelentes. Estos maestros de Yabucoa me dejan con la boca abierta. Deben de tratar de abrirle los ojos a sus estudiantes en relación a la verdadera historia de Puerto Rico. Ahora mismo yo estoy en el proceso investigativo de escribir acerca de nuestros indígenas taínos. Y el genocidio fue ficticio. Ficticio, porque muchos de nuestros indios taínos se ocultaron en las montañas, huyendo quizá o por protección. Y ese ADN todavía prevalece entre nosotros. Y en aquella época no contaban a los indios en los censos porque no sabían dónde estaban y no eran importantes. Por lo tanto, tenemos que aprender a buscar nuestra historia. Fue una historia vedada por las influencias españolas y americanas, especialmente americanas. Fue una historia en la que los libros fueron escogidos por ellos para enseñarnos a nosotros lo que ellos querían que nosotros supiéramos, negándonos la verdadera historia. Y yo quiero que maestros como Abdulia y maestros tan excelentes como el doctor Pisola, quien yo admiro, Roque Pisola, quien yo admiro grandemente, que los maestros que están saliendo hoy día abran los ojos de sus niños. Si no tienen el libro porque no se lo asignó el departamento, búsquenlo y denle la experiencia que les dio Julia a sus niños, para que ellos puedan abrir los ojos a la verdadera historia de nuestro país y nos sintamos orgullosos de ella. Así que gracias y perdonen. No, muy bien. Yo quiero traer una experiencia, pero es que no puedo dejarla pasar. Yo tengo 3 hijos, bellos, preciosos, hermosos. Esos son mis tesoros. Con un hombre que fue extraordinario, que fue Juan Cruz Aponte, que todo el mundo lo conoció porque ya pasó. Y nosotros nos dedicamos en casa a leer y a estudiar. Y nos sentábamos a contar nuestras historias con nuestros hijos, las cosas que nosotros vivíamos. Y a ellos les encantaba que nosotros les contáramos esas historias. Eso ha pasado tan a la generación a generación que tengo 3 nietas. Una Alondra, que es una profesional. Cielo Paola. Y un hijo que está por ahí, que muchas de ustedes lo conocen, que es el voleibolista, el Javier, que ustedes conocen, que es extraordinario, ustedes lo conocen, ¿verdad? Y es extraordinario, lo quieren muchísimo. Y todas esas cosas que yo le enseñé, eso le va llevando él a sus estudiantes en la Universidad del Turabo. Él trabaja en la Universidad del Turabo. Ya se retiró, ya siguió la herencia. Y entonces dentro de mis nietas
hay una que es Alondra, que tiene una bebé que se llama Cecilia, le pusieron el nombre de Cecilia, como de aquí, de Cecilia. Y Cecilia va a la biblioteca de Estados Unidos. Y lo primero que va a la biblioteca es buscar los libros y los coge y se sienta a leer. Esa es Cecilia. Y ella se pasa leyendo y nosotros le conseguimos libros, de esos libros, y se los hemos llevado. Y ella es gustosa al leer esa historia. Por eso es que muchas de las cosas que yo le digo a los padres es que ayuden a sus hijos a conocer la historia de Puerto Rico, la historia de Yabucoa, porque eso le da mucha lección y eso ayuda muchísimo a la literatura. Eso ayuda en cantidad a la literatura. Te felicito y yo te digo a ti que estoy maravillada. Estoy maravillada. Qué bueno que estás aquí. Qué ¿Verdad bueno, que sí? y qué bueno de conocerte una vez Igualmente. más, conocerte mayormente. Gracias, profesora Dios los Nicole. bendiga a todos y que los siga bendiciendo y adelante esa cultura puertorriqueña. Vamos a dar paso ahora al coro de niños de Yabucoa de la Oficina de Arte y Cultura.